Bueno, este video es para comprobar si fue verdad. ¿Cómo le decían a Hitler? Eduardo. Eduardo. ¿En qué año lo conoció a Hitler? Sería el 57 tal vez. 57, por ahí. El 57. ¿Él qué hacía? Pasearse por el laboratorio, caminar, era amigo de don Boris, Jorge Lechiró. Él llegaba al laboratorio con don Boris. Sí, ¿Usted por qué sabía que era Hitler? porque él se presentó, que era Eduardo, pero nosotros ya por las fotos y todo eso sabíamos que era Hitler. ¿Y Bechirov en algún momento le dijo que era Hitler? Sí, él nos había dicho con anticipación, antes de llegar a ser ahí, ¿Qué le había dicho Bechirov? que iba a ir un señor, que su nombre de pila era Eduardo. Y él estaba en Alemania y por alguna Razón circunstancia salió de allá. Y él le dijo que iba a venir al laboratorio. Primero estuvo en Santandercito con Dinamarca. Él estuvo allá. ¿En la finca de Bechirov? Sí, la finca que tenía allá. Y luego al laboratorio. Era excelente persona. Bueno, para los que no conocen la historia de Adolfo Hitler fue el asesino sanguinario a sangre fría más grande del mundo. Él odiaba a los judíos y él estuvo primero en Argentina, después estuvo en Chile y en 1947 en el gobierno de Laureano Ospina, mejor dicho, en 1964 creo, o yo no sé, no, en 1943, cuando el gobierno de Laureano Ospina, él fue protegido por el gobierno de Laureano Gómez. Entonces, para que la gente se dé cuenta quiénes son los Gómez, de qué sangre vienen los Gómez, porque es que proteger un terrorista sanguinario como Adolfo Hitler, claro que los que no lo conocen la historia, Adolfo Hitler fue el tipo más matón y asesino, donde hundía barcos con 5 millones de judíos en la mitad del mar, los hundía. Tenía cámara de gases, donde mataba a los discapacitados, a los gays, a los negros, a los homosexuales. Él odiaba a toda esa gente. Esto me hace acordar por qué Uribe en los falsos positivos, o sea que aquí hay sangre en Colombia, hay sangre nazi. Por ejemplo, Miguel Uribe, el uribismo, Andrés Pastrana, César Gaviria Trujillo, toda esa gente puede tener sangre nazi, porque es que los nazis fueron sanguinarios, hacían campos de concentración donde mandaban a meter 20.000, 2 millones de judíos y se morían ahí de hambre y de sed. Tenían cámaras de gases para meter los discapacitados a las familias completas y los mataban. Había tanta gente muerta que ya no, como en Colombia ocurrió con los falsos positivos y cuando mataron a tanto campesino que les tocó, cogían a los judíos, los mataban pero por millones y los cocinaban y hacían jabón con la grasa de los judíos. Esto es increíble y eso fue verdad. Y esta señora está contando la historia de que cuando, en 1957 Adolfo Hitler estuvo en Argentina y de ahí se vino a Colombia con un comerciante muy duro que era un tal Boris, que era el amigo de él. Pero él también fue protegido por el gobierno de Laureano Ospina, de Laureano Gómez Ospina. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. ¿Por qué ese tal Enrique Gómez tiene sangre nazi también? Bueno, sigamos con el video. Según Adolfo Hitler estuvo viviendo en Teusaquillo. Ahí está la dirección por la carrera 33, número 16, en Teusaquillo. ¿Usted habló con Hitler? Claro, estuvimos en almuerzos, en comidas con él, en paseos. Claro. ¿Y qué recuerda de él? Nos contó la historia de él en Alemania, por qué se había venido. Don Boris lo trajo. Boris. De Alemania. ¿Él había estado antes en Colombia? Ah, no, eso sí no supe. Él no dijo si había estado antes, si había... No, no nos dijo. Pero cuando Boris lo trajo,
Estuvimos en Santandercito, Cundinamarca, ya teníamos una finca muy grande. En Colombia. Tenía empleados allá. En Santandercito, Cundinamarca, que esto queda aquí, para el lado del charco. ¿Dónde puede ser que vivía Hitler cuando estaba en Bogotá? En el apartamento Boris. ¿A dónde? Él vivía en una parte de Teusaquillo. En Teusaquillo, Tenía un apartamento. allá donde vivió. Y allá vivía ella. ¿Entre ellos hablaban en alemán? ¿Entre Hitler, Bashirov, Winkel? Ellos sí hablaban en alemán. Se movían en alemán. Pero con nosotros hablaban castellano. Era muy simpático. ¿Usted se fue de San Nicol en qué año? ¿Yo? Sí. Me retiré en diciembre del 60. Desde antes Hitler iba siempre a San Nicol. Sí. Iba todas las semanas, una vez por mes. ¿Cómo era ¿Don Eduardo? Sí. Pues según Laureano, el gobierno de Laureano Gómez, de Laureano Gómez, cuando fue presidente de Colombia, él fue el que protegió a Adolfo Hitler, y Adolfo Hitler venía a Colombia, pero en ese tiempo no venía escondido. Cuando ya vino a esconderse fue a Chile, después a Colombia y Argentina, fue porque cuando él perdió la guerra con Estados Unidos y con Mussolini, que era el de la Unión Soviética, y ganaron la guerra y él le tocó abrirse para todas partes del mundo, todos los Führer, el Tercer Reich, esa gente le tocó volar de Alemania porque ellos iban a ser encarcelados y ahorcados porque ellos fueron muy malos. Entonces por eso es que en Colombia hay sangre nazi. Casi todos los días con Don Boris. Aquí adoran aquí ¿Él estaba bien de salud, Hitler? Aquí adoran, hay gente que adora a Uribe como los alemanes adoraban a Adolfo Hitler allá en Alemania. Pero el bigotito Un poquito bonito. el chiquito así, Sí. siempre estuvo con el bigote. Tenía bigote. Allá te llamaba Eduardo, yo no le decía Don Eduardo. Está bien. Allá nadie se truteaba. Señorita o señora. Y vestía de saco, corbata, ¿cómo se Se presentaba? vestía como de corriente. Su vestido como de corriente. Y saber que Adolfo Hitler, Llegaba con... saber que Adolfo Hitler fue el asesino más sanguinario del mundo, Virgen Santísima Milagrosa. Por eso es que si uno analiza aquí en Colombia hay mucha maldad. Por ejemplo, es que en el gobierno de Uribe haber 6.400 falsos, 2 positivos, haber 10 millones de campesinos desaparecidos y muertos en fosas comunes, y haber 14 millones de desplazados, y todavía la gente sigue creyendo en Uribe, y Uribe todavía recogiendo firmas con un librito para acabar con el gobierno de Gustavo Petro. No sean más infames, más brutos, ignorantes. Era muy tratable. Bueno, acá está su foto. Ah, sí. Las Póngale personas que citamos en el... Sí. Y acá veamos. A la vez, sí. Ahí está. Ah, es que era un paseo. En un paseo en Santandercito. Ah, eso es Santandercito. Santandercito, Cundinamarca. Santandercito, Cundinamarca, aquí en Bogotá, aquí en Bogotá. ¿Usted cuál es? Compañeros de trabajo. Usted está acá. Sí, no sé si estoy acá. Sí, Claudia me dijo que estaba acá. Ah, Ahí. Si ve que sí estuvo Adolfo Hitler y protegido por el gobierno de Laureano Gómez. ¿Cuál dice que lo conoció como? ¿Cómo es? ahí está. Como está aquí. Así lo conocí. Ana Cita entendió a Hitler mediados de la década de 50, cuando el jefe nazi, la presencia de Hitler fue detectada por la CIA, que le ahorró varios informes, de los cuales, mire, si fue verdad o si Adolfo Hitler fue protegido por el gobierno de Colombia, porque él, pero es pura mierda que cuando perdió la guerra se mató con una pastilla de cianuro. Mire la foto, mire, con esta manera el segundo hombre de él al mando. Cuando perdió la guerra con Estados Unidos, le tocó huir a Los nazis en la Argentina, un gran tema. Miren. Estuvieron en Bariloche, ¿cuántos? Estuvo Hitler, fueron otros. ¿Qué hay de mito, qué hay de leyenda, qué hay de cierto en todo esto? En instantes Abel Basti nos cuenta. Él es escritor, historiador, pero veamos el informe.
Es una buena pregunta, Abel. ¿Cómo te va? Leo Montero te saluda. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. ¿Cómo va? Adolfo Hitler fue una